Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para los que conocen un poco más la Biblia, saben que me fui del Nuevo al Antiguo y regresé al Nuevo Testamento. La Biblia ha sido, es y seguirá siendo un libro controversial. Ha sido, es y seguirá siendo un libro controversial. Su lectura, por otro lado, su sola lectura sigue transformando la vida de miles de hombres y mujeres en todo el planeta. Pero su lectura, reproducción y distribución sigue siendo prohibida en muchos países en pleno 2023. Miles de ejemplares fueron quemados a lo largo de la historia y siguen siendo quemados. Y a pesar de eso, la Biblia permanece. Algunos han acusado a las religiones de usar la Biblia para oprimir, una palabrita que está muy de moda en nuestros días, opresión. Algunos han usado este libro, ¿verdad? Y nos han acusado de decir, con este libro tienen quietos a todos. Sin embargo, la evidencia de que este libro ha liberado a millones de personas desde la caída del hombre también es irrefutable. Qué curioso que un hombre en Medio Oriente lea un libro, la Biblia, sin nadie a su alrededor, y pase un proceso transformacional y puede notar su vida en un antes y un después. ¿Cómo se le podría llamar eso? ¿Opresión? ¿Transformación? ¿Cómo es posible que un hombre que está a punto del divorcio comienza a leer la Biblia y puede notar su matrimonio en un antes y un después, hablando de un proceso de restauración? ¿Cómo se puede explicar la vida de un joven adolescente que intentó suicidarse y que leyó el libro y él puede trazar su vida en un antes y un después? ¿Cómo explicar la transformación de un adúltero en un antes y un después? Por supuesto que la Biblia, depende quién hable, será un libro controversial o será un libro que ha cambiado su vida. A manera de introducción, el día de hoy, hermanos, comenzaremos una nueva serie que hemos titulado
La Biblia, palabra de Dios. Ok, ahí Arturo te voy a pedir que estés atento, hermano, no me funciona el control, para que me ayudes con eso. La Biblia, palabra de Dios. Y el tema de hoy es inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Y quiero aclarar ese concepto a lo largo del mensaje de qué significa inspirada por Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra inspirada, nosotros tendemos a romantizar eso, ¿verdad? Pero en un momento voy a ir hacia allá. La Biblia inspirada por Dios. ¿Cómo nos llegó nuestra Biblia? Y quisiera ver ya la presentación, hermanos, por favor. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Hablando de nuestra Biblia en español. Todos aquí sabemos que la Biblia fue escrita en griego y en hebreo, ¿verdad? Y algunas porciones en arameo. De ahí entonces, ¿verdad? Que la Biblia ha sido traducida, ha sido el libro más traducido y ha sido el libro más vendido a lo largo de la historia. Sigue ocupando el primer lugar entre los libros más vendidos de la historia. ¿Cómo nos llegó la Biblia al español? Bueno, la Biblia fue traducida al castellano por un hombre que se llamó Casiodoro de Reina. Algunos de ustedes conocen bien esa historia, así que diría un personaje por ahí. Por favor, los demás ténganme paciencia. Aquí hay hermanos que están conociendo un poco las escrituras. Quisiera poner delante de ustedes entonces el contexto histórico de nuestra traducción. Quiero decir, Casiodoro de Reina, ¿verdad? Un español, nació en Montemolín, provincia de Badajoz, en España, en 1520. Antes de Casiodoro de Reina ya había algunas porciones en español. De hecho, él se hizo monje y él entró en un monasterio allá en Isidoro del Campo, en la ciudad de Sevilla, y estando en el monasterio, él comenzó a leer una traducción del Nuevo Testamento que ya existía en ese tiempo. Él comienza a leerlo. En el proceso, él, otros monjes y otros laicos simpatizaron con las ideas, con las enseñanzas de la Reforma Protestante. Debido a ello, la Inquisición, yo le quise quitar Santa Inquisición porque eso de santo no tenía nada, así que no vale la pena llamarle Santa Inquisición, ¿verdad? En realidad, la Inquisición desató una persecución contra ellos, contra los monjes que empezaron a leer la Biblia. Gracias, hermano David. Y los persiguieron. Debido a eso, entonces ellos huyeron y se fueron a Ginebra en 1557. Ahí sucedieron otras cosas, de tal manera que él se vio obligado a viajar a Inglaterra y fue acogido por la corona. Y gracias a la reina, ¿verdad? Él se introdujo en una iglesia protestante de habla española. Ahí él comenzó la traducción de la Biblia del griego al español. Debido a otra persecución por parte de la Inquisición, él huyó a Amberes y finalmente se estableció en Frankfurt. Y ahí continuó la traducción. En 1567 terminó la traducción del Antiguo Testamento. La Biblia completa se publicó en Basilea en 1569 y fue la primera Biblia completa que se publicó en español y es conocida como la Biblia del oso. Ahora, probablemente por el tamaño de la imagen no logren ver aquí, pero esta es la portada, ¿verdad? La portada original. Aquí hay un oso, aquí hay un panal de miel, ¿verdad? Y aquí dice: la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que a esa primera traducción completa del griego al español se le conoció como la Biblia del oso. Pero nuestras Biblias, la Biblia que usamos en esta iglesia, ¿verdad? Y la mayoría en América Latina, es conocida como la Biblia Reina y Valera. Bueno, Cipriano de Valera nació también en España en 1532. Él fue
paisano y amigo de Casiodoro de Reina. Él estudió en la Universidad de Sevilla y también, ¿verdad?, ingresó al monasterio. Al igual que Casiodoro, él también simpatizó con las ideas de la Reforma Protestante y siguió el mismo camino. Vino persecución, él tuvo que ir a Ginebra, pero él radicó en Inglaterra, donde fue profesor de las universidades de Oxford y Cambridge. En 1596, 2 años después de la muerte de Casiodoro de Reina, publicó una revisión del Nuevo Testamento, de lo que Casiodoro de Reina tradujo. Este hombre, Cipriano de Valera, él hizo una revisión que en un momento quiero explicar en qué consiste. En 1602 publicó la revisión de la Biblia completa, conocida como la Biblia del Cántaro, ¿verdad? En esta imagen hay 2 hombres, ¿verdad? Uno está regando y fue inspirado en la porción de 1 Corintios, que dice que uno es el que siembra, uno es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. En esa porción de las Escrituras fue inspirada la portada de la Biblia del Cántaro. Ahora, ¿por qué una revisión? La traducción de Casiodoro de Reina pretendía ser una Biblia para todos los hablantes de lengua española, pero también él quería que la Biblia que él había traducido, recordando que la Biblia estaba prohibida, su lectura estaba prohibida, y no se diga su traducción, su anhelo era que su traducción la pudiera leer un laico, pero también la pudiera leer un sacerdote católico. O sea, él hizo una Biblia pensando en las confesiones religiosas. Con eso en la mente, Casiodoro de Reina también tradujo lo que se le conoce como los libros apócrifos, porque esa era su intención, que los católicos también leyeran esa Biblia. Entonces él tradujo los libros apócrifos. Lo que hizo Cipriano de Valera es mover los libros apócrifos que estaban al inicio de la Biblia y él los colocó entre los 2 testamentos, ¿verdad? Ese es parte de los cambios que él hizo, además de otros. Otro cambio que él hizo, él sí mencionó, a diferencia de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera sí puso en la Biblia del Cántaro que esos libros eran apócrifos. En cuanto a traducción, no hubo algún cambio considerable. La primera reimpresión de la Biblia del Cántaro fue en 1625. En el año 1831, la Sociedad Bíblica de Glasgow, en Escocia, publicó una revisión del Nuevo Testamento con cambios ortográficos. Para el año 1858, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera publicó una edición revisada con algunos cambios textuales. La primera edición de la Biblia Reina Valera, sin los libros apócrifos, se dio en el año de 1862. La primera revisión de la Biblia Reina Valera para el siglo XX se hizo en el año 1909. La siguiente revisión fue en el año de 1960. Y aquí viene lo interesante. El equipo de revisión estaba conformado por Juan Díaz, de México, Honorio Espinosa, de Chile, Francisco Estrello, de México, Alfonso Lloreda, de Colombia, Enrique Parra, de Colombia, y Alfonso Rodríguez, de Cuba. El trabajo de revisión duró 9 años, es decir, desde 1951 hasta su publicación en 1960. Y así es como hoy por hoy, ¿verdad?, nosotros tenemos la Biblia conocida como la Reina Valera de 1960. A partir de ese año ha habido otras revisiones. Por ejemplo, está la Reina Valera contemporánea, que lo que ellos hacen, ¿verdad?, es cambiar algunas palabras, más bien adaptarlas al contexto latinoamericano, ¿verdad?, pero en esencia siguen conservando esa traducción. Y bueno, hermanos, ustedes saben que la historia de la traducción de la Biblia, sobre todo al español, tiene
otros elementos más que por asuntos de tiempo no me voy a detener. Pero por lo menos quería dejarles a ustedes el contexto muy general, bueno, de dónde surge nuestra Biblia, siendo que la Biblia fue fue escrita en griego, hebreo, arameo. ¿Cómo es que entonces pasa? Bueno, han pasado siglos, la Biblia sigue siendo traducida y hoy más que nunca hay un gran movimiento a nivel mundial para la traducción de la Biblia, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos comprometidos ahora con la Unión Nacional de Traductores Indígenas, que son pastores que traducen la Biblia y traducen usando algunas otras versiones. Tenemos consultores ahora, ¿verdad? Especialistas en griego, hebreo y arameo que hacen toda esa labor. ¿Recuerdan cuando vino el hermano Luis Chávez de la UNTI y él dijo que la Biblia dignifica a los pueblos, ¿verdad? Esa frase es una de las frases más impactantes. Él dijo, la Biblia está dignificando los pueblos indígenas de nuestro país, ¿verdad? La Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Sencillamente significa libros. Viene del griego Biblia, en singular es biblos. La palabra Biblia que usamos en español procede del griego Biblia, que significa libros. Porque aunque nosotros tenemos un solo libro, aquí hay en realidad 66 libros, ¿verdad? Así que es una colección de 66 libros que tenemos en nuestras manos. También dentro de la misma Biblia, ¿verdad? Se hace referencia, por ejemplo, quizás algunos han escuchado las Sagradas Escrituras, las Escrituras, o simple y sencillamente algunos se refieren a la Biblia como la Escritura. Bueno, pero ese término tiene que ver con la Biblia. Es decir, son términos que los escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse a una parte del Antiguo Testamento o a todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nuestro texto de hoy dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y con eso en la mente del apóstol Pablo está diciendo todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Toda esa Escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en realidad lo que queremos decir es el antiguo pacto o convenio que Dios hizo con el hombre o el nuevo pacto, ¿verdad? Sencillamente eso significa. Nuestra Biblia, la Biblia, tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Tiene más de 40 autores. Y recuerdo una conversación con un hombre que me dijo, pero la Biblia fue escrita por hombres, ¿verdad? Ese fue su argumento para decir, la Biblia tiene errores, la Biblia no puede ser la autoridad final porque fue escrita por hombres. Entonces, bueno, por ahí nos pusimos a conversar y yo le dije, muéstreme un libro que no haya sido escrito por hombres, que haya sido escrito por otra entidad, ¿verdad? Fuera de la humanidad. Muéstrame un libro que haya sido escrito que no haya sido escrito por hombres, ¿verdad? Y entramos en esa conversación interesante. Yo sabía lo que él me quería decir, pero quería estar seguro si él sabía lo que me quería decir, ¿verdad? Entonces uno tiene que entrar en esas conversaciones interesantes. Pero es muy interesante, hermanos, la Biblia tiene toda una historia. La Biblia en nuestros días sigue siendo prohibida. Y usted tiene que preguntarse, ¿por qué un libro está prohibido en países completos? ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo único que hacen? Despertar la curiosidad por este libro. Eso es lo único. Usted sabe que cuando un hijo le dice, no haga esto, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que hace, ¿verdad? En muchos países está prohibida la lectura de la Biblia. Y curiosamente, en esos lugares el cristianismo está creciendo, se está fortaleciendo y se está expandiendo. ¿Qué tiene este libro? Que tiene el poder de organizar, ¿verdad? Hombres en el poder para prohibirla. ¿Qué tiene este libro que produce odio entre las familias? ¿Qué tiene este libro? Que aún en nuestros días hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir
por causa del mensaje que porta. Ningún otro libro ha tenido este impacto a lo largo de la historia. Además, autores humanos son más de 40, pero que no fueron sentados el mismo día y que se les pidió hablar de un tema religioso. 40 diferentes autores humanos de diferentes épocas en la historia, más de 1000 años. Hubo primeros ministros, hubo reyes, hubo poetas, hubo profetas, hubo campesinos y hubo pescadores. Algunos escribieron desde la comodidad de un palacio y otros desde el exilio, como Juan, el apóstol Juan. Sin embargo, desde Génesis a Apocalipsis hay una perfecta unidad y armonía. Si eso no lo hace un libro solo para curiosearlo, no sé qué más podría, ¿verdad? Pero este libro tiene esa particularidad, su origen. Bueno, antes de entrar a eso, decía, ténganme paciencia, hermanos, porque quisiera poner una buena introducción aquí. ¿Cómo está dividido nuestra Biblia? ¿Verdad? Aquí están los 39 libros del Antiguo Testamento, conocido como la ley de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, donde se nos narra el origen de la humanidad, la creación, donde se nos narra el establecimiento de una nación llamada Israel, que también es una nación controversial, ¿verdad? Pero ahí está, aquí se nos narra dónde nace el pueblo de Israel, sus estatutos, y luego la historia de ese pueblo está contenida en estos libros, desde Josué hasta Esther, conocidos como los libros históricos. Luego tenemos lo que es conocido como los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y luego tenemos los libros proféticos desde Isaías hasta Malaquías. Hice esta pequeña división aquí porque los primeros, los de arriba, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son conocidos como los profetas mayores. Ahora, la explicación es muy sencilla. Se les conoce como profetas mayores por su extensión. Son libros más largos. Sencillamente por eso se les conoce como profetas mayores. No hay otra cosa ahí. Y los profetas menores son porque sus escritos son más cortos. Estos profetas profetizaron mientras se estaba desarrollando esta parte de la historia. Por eso es que si usted solo lee los libros históricos y ya no lee los proféticos, no va a entender. Y si solo lee los profetas menores y mayores y no lee esta parte, no va a entender. Van conectados. Es decir, los profetas profetizaron, ¿verdad?, durante la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos aquí los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos un solo libro histórico, el libro de Hechos, la narración de la formación de la iglesia primitiva, el nacimiento y su desarrollo. Luego tenemos las cartas del apóstol Pablo, Romanos a Filemón, que fueron cartas escritas a las iglesias que se formaron en el libro de Hechos. Entonces, si usted se salta Hechos y no lee las cartas de Pablo, no va a entender. Pero si usted solo lee las cartas solo lee Hechos y no lee las cartas de Pablo, no va a entender. Van muy conectadas, ¿verdad? Luego tenemos las cartas generales: Hebreos, Santiago, las del apóstol Pedro, las del apóstol Juan y Judas, que no es Judas el Iscariote, ¿verdad? En otro momento puedo hablar de eso, pero no es Judas Iscariote. Y luego tenemos el último libro que no muchos leen porque les da miedo, ¿verdad? Apocalipsis, ¿verdad? Porque cuando leen la bestia y se derramó la ira, y entonces no, yo solo quiero amor, ¿verdad? Entonces no leen Apocalipsis porque solo quieren amor, pero es parte de la palabra de Dios. ¿Ok? Habiendo introducido entonces esto, vamos a ir a su origen. ¿De dónde viene la Biblia? Sí, es verdad que hubo autores humanos, ¿verdad? Hubo instrumentos humanos, pero esto es lo que dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios
¿verdad? Voy a ver cómo amaneció mi griego esta mañana. Pero es una palabra muy interesante, teopneustos, exhalado por Dios. Como dice la nota ahí en la pantalla, la idea probablemente se expresaría mejor como expirada en lugar de inspirada. Expirar las palabras es pronunciarlas, como lo que yo estoy haciendo en este momento. Así que decir que una profecía o un libro está inspirado significa que es el discurso mismo de Dios, que las palabras en cuestión son la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos inspiración, nosotros tendemos a romantizar el asunto, ¿verdad? Porque nosotros nos imaginábamos que estaban los apóstoles ahí en un lugar bien bonito, ¿verdad? Quizás en la cima de una colina, bajo un techito fresco, ¿verdad? Una coquita. Tenían su papiro y empezaron a pensar en Dios y se inspiraron. Esa es una idea muy romántica. Eso no es lo que dice. Esta no es la idea de esta palabrita de teopneustos. Eso no está apuntando a un romanticismo. No está apuntando a un éxtasis. Está diciendo que la Biblia es inspirada por Dios, es decir, como dice uno de los textos que leí al principio, y lo quiero volver a leer, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, no en Dios en ese sentido. Fue inspirada por Dios, que Dios guió la voluntad de los hombres, su espíritu, y que en este sentido esta doctrina es muy amplia, así que no voy a profundizar en su totalidad. Nos tomaría una serie completa para hablar de la inspiración, pero lo que sí quiero decir es que el Espíritu de Dios guió a estos hombres a escribir lo que ellos escribieron sin tomarlos como en un éxtasis, sino que Dios, ¿verdad?, tomando también su personalidad. Por eso es que nos encontramos diversidad en la Biblia. Hay poesía, o sea, había autores muy románticos en ese sentido, muy poetas, ¿verdad? Hay autores muy directos, ¿verdad? Hay autores como Jeremías, hay autores como Daniel, hay autores como el rey David, como Moisés. Está el anciano Juan con el Apocalipsis, está un hombre impulsivo como el apóstol Pedro, pero también tenemos a un hombre así, ¿verdad? El amoroso, el tierno como el apóstol Juan, ¿verdad? Tenemos a Mateo, tenemos a Lucas, un médico, un hombre letrado que hizo una amplia investigación. Así que cuando nosotros decimos que la Biblia es inspirada por Dios, esto es lo que queremos decir, que las palabras en cuestión que quedaron registradas fueron palabras de Dios. Ahora, eso suena como muy místico, ¿verdad? Eso suena como quererlo explicar en su totalidad, ¿verdad? O quererlo entender, nos tomaría mucho tiempo. Pero hay una cosa que nosotros encontramos. En este libro hay unidad. Aquí no hay contradicción. No la hay. Lo que dice Génesis lo confirma Apocalipsis. Y el instrumento humano de Génesis fue Moisés. Y el instrumento humano para Apocalipsis fue el apóstol Juan, que los separa cientos de años. ¿Y cómo es posible que haya unidad en sus escritos? La Biblia es inspirada por Dios. Por eso es que ha transformado la vida de miles y miles de personas. Esto no es un libro común. Usted puede leer un libro de autoayuda y terminar frustrado como al principio. Y eso lo digo porque me ha tocado platicar con personas que se han chutado un par de libros de autoayuda. Y de repente me dicen: pastor, ahí le recomiendo uno. Yo decía: no sé qué ven, ¿por qué me recomiendan libros de autoayuda? Pero así es, ¿verdad? Quienes se han metido en los libros de autoayuda terminan igual de frustrados, porque les funciona un par de días, de meses, pero luego vuelven a su realidad.
Pero este libro por sí mismo tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de un niño y la vida de un anciano. Eso es una verdad, es un libro para todos, es un libro para un académico y es un libro para un campesino. Es el libro para un hombre y para una mujer, para un joven, para una viuda, para una casada. Es el libro para un divorciado y es el libro para el que está felizmente casado. Es el libro para el pobre y es el libro para el rico. Es el libro para el libre y para el esclavo. ¿Para qué sirve la Biblia? Bueno, la misma Biblia nos dice su utilidad. Veamos entonces, ¿para qué sirve la Biblia? No solo es como para contarnos historias, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, el día en que Jesús resucitó, recuerdan, había dos personajes, dos discípulos de Jesús, que cuando vieron que Jesús murió y fue sepultado, ellos se llenaron de frustración y dijeron, pobre, perdimos 3 años de nuestra vida, ¿verdad? Y vámonos, ¿verdad? Porque ya Jesús murió, nuestro maestro fue crucificado, lo mataron y aquí se acabó todo. Yo no sé si ellos inventaron la frase, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Entonces iban camino a Emaús y ellos iban hablando en pasado de lo hermoso que había sido estar con Jesús. Ellos iban de alguna manera decepcionados porque Jesús estaba en la tumba. Y Jesús entonces se les aparece y comienza a platicar con ellos. Y esto es lo que les dice, ¿verdad? Lucas capítulo 24, verso 26 al 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo hasta por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que Jesús les estaba haciendo es evangelizarles con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba. Así que lo que Jesús hizo es volver a evangelizar a estos discípulos incrédulos y les dijo, ¿qué no se han dado cuenta que desde Moisés, desde el Pentateuco hasta Malaquías se habla de mí? Así que cuando nosotros vamos a las Escrituras, lo primero que nos encontramos es esto, la vida de Cristo. Número 2, Romanos 15:4, el apóstol Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que la próxima vez que usted lee el Antiguo Testamento y se pregunte, ¿por qué en la Biblia está escrito el adulterio de David con Betsabé? Esta es la respuesta. Porque las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Yo recuerdo a un hombre que me dijo, pero a ver, ¿por qué es malo el adulterio? Claro, él estaba en adulterio, por eso me lo estaba ahí argumentando. Si en la Biblia, ¿verdad? No sé si alguien en algún momento usó ese argumento. Si en la Biblia, ¿verdad? Abraham tuvo a su concubina, si David adulteró, si Salomón con sus 1000 mujeres, ¿a poco yo con una ya voy a ser condenado? Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Las cosas que fueron escritas antes, el adulterio, los asesinatos y aquellas historias terribles, fueron escritas con un propósito, para nuestra enseñanza. Entonces, cuando usted se encuentre porciones del Antiguo Testamento que no termine de entender, o preguntarse ¿por qué está aquí? Más bien pregúntese ¿para qué está aquí? Y eso va a resolver muchas cosas. ¿Sabe por qué tenemos en la Biblia el adulterio de David con Betsabé? Para que nosotros, número 1, pudiéramos ver la gracia inmerecida de Cristo en nuestras vidas, número 1. Y número 2, que hay consecuencias que jamás se irán. Dios le dijo a David, te costará 4 tantos. ¿Sabe cómo fue uno de esos tantos? Uno de sus hijos, Absalón, que le gustaba traer el cabello largo, murió de una manera tan cruel, porque mientras iba montado sobre su caballo,
se enredó en unas ramas de un árbol y ahí quedó prensado y quedó colgando, sostenido de sus cabellos. ¿Se imagina el dolor tan terrible de sus últimos minutos de Absalón? Porque Dios le dijo a David: lo que tú hiciste te tomará 4 tantos. Y él no sabía que la vida de sus hijos estaba en juego cuando él tomó a Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo. Así que la próxima vez que usted lea eso y diga: qué terrible, Dios es Dios sin misericordia. No, recuerde esto, tiene un propósito: evitar que nosotros caigamos en eso. Enseñar, redarguir, esa palabrita que de repente hay como que ¿qué es redarguir? ¿Verdad? Viene del griego elegmos, que significa desvelar la naturaleza de algo malo. Elegmos es la prueba de que uno ha pecado o ha actuado equivocadamente. Es la acción de censurar una conducta inadecuada. Reprensión, censura, crítica, reproche, es la acción de castigar una conducta inadecuada. Elegmos, dice la Biblia, que la Biblia es útil para desvelar algo que pudiera estar muy oculto, algo que nadie sabe, y que cuando usted empieza a leer la Biblia se da cuenta. Es como si alguien le hubiera contado su historia al autor y él lo escribió. El rey David dijo: mientras callé, después de haber adulterado con Betsabé, él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Verdad? Mis lágrimas se convirtieron en mi pan de día y de noche. O sea, me consumí. Porque dice todo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿No le ha pasado que de repente hay algo que nadie sabe que usted ha hecho? Empieza a leer la Biblia y dice: ups, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que hace la Biblia. Tiene ese poder de desvelar la naturaleza de algo malo. Ese es como el que dice: bueno, sí, pero yo no le hago mal a nadie. O sea, sí tengo este vicio, pero yo tengo bien cuidado a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Pero cuando se enfrenta a la Biblia se da cuenta que eso es más malo y más perverso de lo que él considera. Redarguir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, esto no quiere decir como que alguien cometió un error y entonces lo vamos a pasar aquí al frente, porque tendríamos que estar todos aquí al frente esta tarde, ¿verdad? Eso no es lo que dice el texto. Lo que está diciendo: al que persiste. O sea, ya te diste cuenta de una, de otra, entonces, ¿verdad? Repréndelo. Pero es repréndelo a base de la palabra. Es toma la palabra y explícale, instrúyelo de que está equivocado y usa la palabra. Es la palabra la que lo va a convencer, no soy yo. Dice también Tito 1:9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Miren, hermanos, yo no necesito defender la Biblia. Charles Spurgeon dijo, el gran predicador de los años 1800, él dijo que la Biblia es como un león enjaulado. Ábrele la jaula y se va a defender solita. La Biblia no necesita teólogos, hermanos. La Biblia no necesita doctores en teología que se sienten y la defiendan. La Biblia solo ábrela y se va a defender ante cualquier ideología, ante cualquier argumento, ante cualquier corriente y ante cualquier época de la historia. La Biblia se defiende sola. No necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de ella. Su utilidad: número 1, para enseñar, para redarguir. Número 3, para corregir. Epanortosis, corrección, restauración. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia de ella misma? Que tiene el poder de restaurar una vida. Una vida deshecha. Por eso es que entre nosotros hay hermanos que dicen: ¿por qué no conocí a Cristo antes? Me hubiera evitado
las malas decisiones, me hubiera evitado un divorcio, me hubiera evitado esto, me hubiera evitado lo otro. ¿Por qué no conocí a Cristo antes? Esto es lo que están diciendo. La Biblia tiene el poder de restaurar. Para muestra, un botón. Vamos al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Este salmo es una oración que David escribió después de que él se arrepintió de haber adulterado y de haber matado a Urías Eteo. Y escuche esto. ¿Sabe cómo se siente cuando uno peca? Como que Dios está ahí arriba como juez, ¿verdad? Con un mazo y solo esperando un mal movimiento de nuestra parte y dejarnos caer ese mazo. Uno se siente así cuando peca, ¿verdad? Pero cuando David lo confesó, esta fue su oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe qué le está diciendo David a Dios? Señor, si es mucho mi pecado, pero tú eres mayor que mi pecado. Si es mucho lo que yo puedo ver, pero tú eres más grande que eso. Tu gracia es mayor, tus misericordias son más grandes que mis pecados. Y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Voy al 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Sabe qué es? Como ese niño, como ese pequeñito que sabe que algo hizo malo y llega el papá, ¿verdad?, con la vara. Y el niño le dice: papá, por favor. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo David. Y luego le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Miren lo que está haciendo David. Sí, es verdad que mi corazón está terriblemente sucio, pero tú tienes el poder de limpiarlo. Porque ese es el Dios al que adoramos, hermanos. Es el Dios el que limpia. Ese es el Dios el que restaura y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. O sea, sí me equivoqué, pero aquí estoy, ¿verdad? No me hagas el feo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea, a los que se equivoquen como yo, a los que estén sucios como yo les voy a hablar de tus caminos y ellos se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, ¿verdad? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios y publicará, verso 16, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que está diciendo David es: hay un trono lleno de compasión, lleno de misericordia, de amor, y es un trono tan santo que tiene el poder de limpiar cualquier corazón sin importar la mugre y el lodo en el que se ha revolcado. Eso dice la Biblia. Eso dijo Jesús, hablando de corregir, de restaurar. ¿Lo leemos todos juntos? El Espíritu del Señor y no entiendo todavía por qué sigue siendo el libro prohibido.
Jesús dijo, yo he venido a dar buenas nuevas. Yo he venido a sanar, a liberar, a dar vista. Yo vine a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe cuál es ese año agradable? El año del perdón, ¿verdad? El año del jubileo, el año del perdón en el que el pueblo de Israel, ¿verdad?, anhelaba tanto ese día, porque era el día en el que el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto del Señor, y derramaba sangre, y a través de un sacrificio, él obtenía el perdón para el pueblo, y ese era el gran día del perdón. Así que todo mundo estaba a la expectativa de ese gran día, y Jesús dice, yo vine a eso, a predicar el año agradable del perdón. A eso vine, a perdón para todos. Y es ahí donde nosotros, ¿sabe qué decimos? ¿A poco me va a perdonar así tan sencillo? Eso es lo que nosotros creemos. No, no fue sencillo. Él fue a la cruz y murió, derramó su sangre para poder predicar el gran año de la remisión, del perdón. Pero también dice la misma Biblia que ella es útil para instruir. Paideia es la palabra griega, corrección, disciplina, instrucción, educación. Instruir es el entrenamiento al que se alude aquí. Es un entrenamiento en justicia, es decir, tiene por objetivo promover una conducta a través de la cual se haga patente la justicia. Por alguna razón nuestra palabra en español, la palabra disciplina, transmite solamente aspectos negativos. Cuando alguien escucha disciplina, ¿verdad?, ya automáticamente está haciendo esto. Pero lo que dice la Biblia misma de ella es que es útil para instruir, es decir, y la instrucción involucra corrección, involucra disciplina, involucra instrucción y educación. Eso es lo que puede hacer la Biblia. Por eso es que transforma la vida de un hombre y de una mujer. Y el apóstol Pablo dijo, hablando de instrucción, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, en la Biblia hay una claridad de cuando no eras de Cristo y cuando eres de Cristo. Y cuando no eres de Cristo, la Biblia dice, vives en tinieblas. Y el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo tú vivías en las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y el Señor Jesucristo dijo en el gran sermón del monte, vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal. Así que en la Biblia hay un antes y un después, y el antes es tinieblas y el después es luz. Y el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios, del que ahora vive en luz, sea perfecto. Pero no es esa palabrita, ¿verdad? Cuando nosotros leemos perfecto en español, pensamos el que no se equivoca, el que no comete errores. Pero la palabra griega, en realidad, esto es lo que describe. La palabra griega es artios, traducida como perfecto, y describe a alguien que está en forma o condición. Eso es como cuando usted conoce a alguien que está en condición, ¿verdad?, y en forma. Dice, vamos a la Malinche. No, yo no iría, hermanos, ¿verdad? Yo manejo si quieren, pero ya como para subir tal vez tendría que hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Pero alguien que está en forma es el que cuando llega la oportunidad la toma porque está en forma. O sea, está listo, continuamente está listo. Esta es la idea, a fin de que el hombre de Dios esté en forma, esté en condición apropiada, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. ¿Verdad que es interesante la idea de lo que la Biblia dice que puede hacer? Poner en forma a alguien. Eso es como que, bueno, me voy a poner yo para que no vayan a decir, el pastor habló de mí, ¿verdad? Yo estoy tratando ahí, no todavía tan esforzado, necesito hacerlo más, pero estoy tratando de bajar un par de kilos, ¿verdad?
Algunos dirán, ya le hacía falta, ¿verdad? Y qué difícil, hermanos. O sea, dejé de hacer ejercicio 6 semanas. No, hombre, y solo pasé como otra semana pensando, ya lo voy a hacer, ¿verdad? Si usted me pone una conchita, no, hombre, no se la perdono, ¿verdad? Qué difícil es tener forma. Bueno, yo tengo forma, pero no la que me gustaría, ¿verdad? Pero qué difícil es estar en forma, no tener forma, esa bien fácil, ¿verdad? Qué difícil es estar en forma, tener condición. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo puedo hacer de un hombre, yo puedo hacer que esté en forma, que tenga condición para esto, preparado para toda buena obra. Y no va a ser fácil, hermanos. Warren Wiersbe, comentarista, dijo: las escrituras son provechosas para enseñar lo que es correcto, para redarguir de lo que no es correcto, para corregir cómo ser correcto y para instruir en justicia cómo permanecer correcto. Y termino con esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día. Ahora, cuando leemos esto, estamos hablando de Génesis a Deuteronomio, ¿verdad? Eso es la ley, de Génesis a Deuteronomio, solo eso. No estaba todavía el Antiguo Testamento completo ni el Nuevo Testamento. Así que la instrucción es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando concretamente del Antiguo Testamento, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, mañana que vayas a la universidad, nunca se apartará de tu boca. Para los que entran a la escuela, a la preparatoria, para el trabajo, para cuando vayas a cerrar negocios, tenlo presente. Para cuando te vayas a casar, cuando vayas a andar de novio. O sea, nunca se apartará de tu boca. Tengas 10 años, tengas 12, tengas 30, tengas 40, tengas 50, estés viudo, soltero, divorciado, por las razones que sea, estés sano o estés enfermo, esta es la instrucción: nunca se apartará de tu boca. La Biblia dice que tiene ese poder. Es útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso es que los próximos domingos estaremos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.